La danza de los dragones fue un conflicto sin precedente alguno en la larga historia de los 7 reinos. Aunque marcharon ejércitos y se entablaron lides en cruentas batallas, gran parte de la masacre tuvo lugar en las aguas y sobre todo en el aire, ya que dragones combatieron a dragones con garras, colmillos y llamas. Fue una guerra caracterizada por el sigilo, el asesinato y también la traición. Una conflagración librada entre las sombras, en escaleras, cámaras del consejo y patios de armas, con puñales, mentiras y venenos. Había 2 candidatos principales al trono de hierro tras la muerte del rey Viserys Targaryen, el primero de su nombre. Su hija Rhaenyra, única descendiente viva de su primer matrimonio, y Aegon, su hijo mayor, tenido con su segunda esposa, Alicent Hightower. En medio del caos y la carnicería suscitados por su rivalidad, otros aspirantes reivindicarían sus derechos a sí mismo. Se pavonearían como titiriteros en el escenario durante una quincena o un giro de luna, para después caer tan rápidamente como habían ascendido. La danza partió por la mitad los 7 reinos, ya que señores, caballeros y plebeyos se significaron a uno u otro bando y alzaron las armas entre ellos. Incluso la casa Targaryen acabó dividiéndose cuando las amistades, los parientes y los hijos de uno u otro aspirante se enfangaron en la lucha. Los 2 años de hostilidades resultaron gravosos por demás para las grandes casas de Poniente, así como para sus banderizos, caballeros y vasallos. Y aunque la dinastía pervivió al final de los combates, el poder de los Targaryen se vio grandemente menguado y se redujo considerablemente la cifra de los últimos dragones del mundo. Así comienza la danza de los dragones, cuya historia se narra por completo en el libro Fuego y Sangre, la gran guerra civil que tendrá lugar en la serie House of the Dragon, y hoy, en Crónicas de Poniente, narraremos con todo lujo de detalles lo que aconteció. Un ciclo de crónicas que tendrá un total de 4 partes y muchas colaboraciones especiales. Estas 4 partes serán la versión extendida de la danza, y más adelante subiré una versión resumida al canal. Todos los enlaces a estas crónicas, además de los precedentes al conflicto, los cuales os recomiendo ver encarecidamente, están disponibles en la descripción. Y sin más dilación, desenvainad espadas, preparad vuestros dragones y comenzamos. En el momento en el que, en el año 129 después de la conquista, el rey Viserys murió en Desembarco del Rey, la princesa Rhaenyra se encontraba en su asentamiento, Rocadragón, a un mes de dar a luz a su 6º hijo. Sin embargo, la reina Alicent y su partido, los Verdes, habían tenido la precaución de dar instrucciones a todos los guardias y criados de Viserys para que supieran qué hacer, llegado el día en el que el monarca cerrara los ojos y no volviera a despertar. El cadáver del rey fue descubierto por un sirviente a la hora del murciélago, y aquel criado tenía órdenes de comunicárselo directamente a una única persona, la reina Alicent, que convocó inmediatamente a todos los miembros del consejo privado. En ese momento, solo 5 de los 7 capas blancas estaban en Desembarco del Rey: el propio Ser Criston Cole, Ser Arryk Cargyll, Ser Richard Thorne, Ser Steffon Darklyn y Ser Willis Fell. Ser Erryk Cargyll, gemelo de Ser Arryk, y Ser Loren Marbrand se encontraban al servicio de Rhaenyra en Rocadragón. En aquel momento los miembros del consejo eran la reina Alicent, la mano del rey Otto Hightower, Ser Criston Cole, el gran maestre Orwyle, Lord Lyman Bisbury, consejero de la moneda, Tyland Lannister, consejero naval, Larys Strong, consejero de los rumores, y Lord Jasper Wyle, consejero de los edictos. El gran maestre Orwyle fue el encargado de iniciar la reunión, con un repaso de las tareas y los procedimientos acostumbrados y requeridos tras el fallecimiento de un monarca. Pero cuando habló de informar a la princesa Rhaenyra sobre la muerte de su padre y preparar su coronación, fue interrumpido por Ser Otto Hightower. Todo eso debe esperar hasta que llegue el momento de coronar a nuestro nuevo rey. De coronar a nuestra nueva reina, dijo una voz. Rey, insistió Alicent Hightower. El trono de hierro por derecho debe heredarlo el hijo legítimo mayor de su Alteza.
Una larga discusión se prolongó hasta el alba. Solo el anciano Lord Visbury se pronunció en favor de la reina Rhaenyra, exigiendo que se respetara la voluntad del rey Viserys, pero todos sus argumentos cayeron en oídos de Pedernal. Por su parte, Ser Otto recordó a todos quién era el marido de Rhaenyra, nada menos que el príncipe Daemon Targaryen. Todos conocemos su naturaleza. No os equivoquéis, porque si Rhaenyra se sentase algún día en el trono de hierro, sería el señor del lecho de pulgas quien nos gobernase. Un rey consorte tan cruel e intransigente como Maegor. Mi cabeza sería la primera en caer. No lo dudo. Pero la de vuestra reina, mi hija, la seguiría pronto. No perdonaré la vida a mis hijos tampoco. Aegon y sus hermanos son los hijos legítimos del rey y tienen más derecho al trono que su estirpe de bastardos. Cuando Visbury comprendió el alcance de la conspiración, el anciano recordó que aún en el reino había hombres honorables que no olvidarían los juramentos de lealtad que habían pronunciado en el nombramiento de Rhaenyra y se dispuso a marcharse. Dicho esto, las versiones difieren. Unas crónicas nos dicen que Lord Visbury fue conducido a una celda negra donde murió de un resfriado. Otros afirman que Ser Criston Cole lo obligó a sentarse y le rebanó el cuello con un puñal. En la tercera versión, Lord Visbury es lanzado por una ventana por Ser Criston Cole, cayendo sobre el mar de picas de hierro del foso seco. Una cosa es segura, la primera sangre vertida en la danza de los dragones fue la de Lord Lyman Visbury, consejero de la moneda y Lord Tesorero de los 7 reinos. Nadie volvió a poner objeciones entonces sobre las aspiraciones del príncipe Aegon. En las horas posteriores se planeó su coronación y se confeccionó una lista de posibles aliados y enemigos, pero ningún cuervo voló aquella noche. Tenían que actuar rápido antes de que la noticia llegase a oídos de los partidarios de Rhaenyra. Por su parte, Ser Criston Cole se encargó de custodiar a todos los nobles de la corte que se habían mostrado leales a la princesa, y aquellos que se negaron a jurar lealtad a Aegon fueron eliminados. Al rayar el alba se buscó al aspirante, al propio Aegon, que no se encontraba en la cama junto a su hermana y esposa Helaena, sino en un burdel del lecho de pulgas. Uno de los cronistas afirma que Ser Criston Cole lo halló desnudo, viendo como 2 niños se mordían y despedazaban, mientras una niña de no más de 12 años le daba placer con la boca. Una imagen poco edificante del futuro monarca. Se dice que Ser Criston tuvo que persuadirlo de que aceptara la corona que le ofrecía el Consejo Verde, pues en un principio rechazó privar de sus derechos a Rhaenyra. Y mientras tanto, en la Fortaleza Roja se destituyeron a los capitanes de la Guardia de Desembarco del Rey que fueran indignos de confianza y se nombró a Ser Luthor Largen nuevo comandante de los Capas Doradas. No obstante, Ser Otto Hightower, siempre prudente, juzgó acertado poner a su hijo Wayne como lugarteniente de la Guardia de la Ciudad para tener bien vigilado a Luthor. Lord Tywin Lannister aceptó el cargo del fallecido Lord Visbury como consejero de la moneda y dividió el tesoro real en 4 partes. Una parte quedó bajo la custodia del Banco de Hierro de Bravos. Otra fue enviada a Roca Casterly, el hogar de los Lannister. Una tercera Antigua, bastión de los Hightower, y el resto se empleó en sobornos y en contratar mercenarios en caso de necesidad. Para reemplazar a Lord Tywin Lannister como consejero naval, Otto Hightower ofreció el cargo al joven Lord Dalton Greyjoy, señor de las Islas del Hierro a los 16 años. Por supuesto, la intención era traer a los hijos del Hierro a su bando, y así tener una buena flota con la que combatir a los Velaryon. Los verdes también pusieron su ojo en Bastión de Tormentas y temiendo que Lord Borros Baratheon siguiera la estela de su padre y se posicionara en favor de Rhaenyra, la reina Alicent decidió enviar a su segundo hijo, Aemon, que a lomos de Vhagar viajó hacia el sur con la intención de ganarse la mano de una de las hijas de Lord Borros y forjar una alianza. Para entonces, el hedor de la cámara del difunto rey ya emponzoñaba todo el torreón de Maegor, y los rumores se propagaban por el alcázar mientras que el Septón Supremo empezaba a encontrar llamativas tantas desapariciones. Era el momento de actuar, de manera que una semana después del fallecimiento de Viserys se anunció la muerte en la capital, al tiempo que los cuervos volaban informando del ascenso de Aegon, y poco después tuvo lugar la apresurada coronación en Pozo Dragón.
Sir Criston Cole ciñó la corona de hierro y rubíes del Conquistador, las sienes del hijo mayor del rey Viserys y la reina Alicent, y lo proclamó Aegon de la casa Targaryen, el segundo de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. No todos estuvieron allí para presenciarlo, sin embargo, pues la noche anterior había tenido lugar la primera deserción. Ser Steffon Darkling, de la Guardia Real, abandonó la ciudad con la corona de 7 gemas engastadas que había pertenecido al rey Jaehaerys y al propio Viserys, y puso rumbo a Rocadragón. Allí, en el bastión ancestral de los Targaryen, la princesa Rhaenyra, embarazada en aquel momento, recibió la noticia de la muerte de su padre y la traición de sus hermanos. Y tal fue la ira y el desconcierto provocados por los infortunios que el parto se adelantó un mes antes de lo previsto. «¡Sal ya, monstruo!», vociferaba la princesa, y un monstruo fue lo que nació, según algunos testimonios. Tras 3 días entre gritos y dolor, el infante resultó ser una niña de aspecto draconiano y deforme, que nació muerta y que recibió el nombre de Visenya. Así comenzó la danza, y acto seguido la princesa convocó a su consejo, el Consejo Negro. ¿Quiénes fueron sus primeros integrantes? En primer lugar, la propia princesa Rhaenyra, que lo presidió sentada entre su tío y marido, el príncipe Daemon, y su fiel consejero, el maestre Gerardis. También estaban presentes sus 3 hijos, Jaehaerys, de 14 años, Lucerys, de 13, y el pequeño Joffrey, de 11. Los acompañaban 2 guardias reales, Ser Erryk Cargale, gemelo de Ser Arik, y el poniente Ser Loren Marbrand. 30 caballeros, 100 ballesteros y 300 hombres de armas componían el resto del acuartelamiento de Rocadragón, considerablemente bueno para defender una fortaleza, pero insuficiente como instrumento de conquista. A este consejo se sumaron señores, banderizos y vasallos menores de Rocadragón, pero de todos ellos, el noble más relevante que apoyó la causa de Rhaenyra fue Lord Corlys Velaryon, la serpiente marina, que llegó junto a su esposa Rhaenys, la mujer que pudo reinar. No obstante, la suma de todas sus huestes no podían igualar ni siquiera el poderío de la casa Hightower. Pero no solo eso, sino que los verdes contaban con la ciudad de Antigua, Desembarco del Rey y Lannisport, las ciudades más ricas del reino, y Aegon contaba con todos los símbolos de legitimidad de la casa Targaryen. Se sentaba en el trono de hierro, vivía en la fortaleza roja, se ceñía la corona del conquistador, y en su cinto también estaba su espada, Fuego Oscuro. Además había sido coronado por un septón de la fe ante miles de personas, por no decir que era un varón, sostenido por el fallo del Gran Consejo, que dejó claro que ninguna mujer se sentaría en el trono de hierro. ¿Con qué ventajas contaba Rhaenyra entonces? A su lado tenía un comandante curtido como Daemon Targaryen y la inigualable flota de Lord Corlys Velaryon. Pero lo más importante, contaba con más dragones. Los verdes tenían a Fuego Solar, Veigar, Fuego Ensueño y Tessarion, 4 dragones con el tamaño preciso para luchar, y 2 más, Skyros y Morgul, pero estos aún eran crías. Los negros, en cambio, contaban con grandes bestias como Caraxes, Syrax y Meleys, además de los jóvenes Vermax, Arrax y Tyraxes. También tenían a Tempestad y Bailarina Lunar, aunque estos no habían sido montados aún, pero sobre todo contaba con 3 temibles dragones salvajes que nunca habían tenido jinetes, y otros 3 que podrían ser montados de nuevo, como eran Bruma, Ala de Plata y el segundo dragón vivo más grande de todos, Vermithor. Eso les daba un total de 12 formidables bestias listas para el combate, 6 con jinetes y otros 6 posibles dragones que, si aceptaban ser montados, le darían una gran ventaja a Rhaenyra. Finalmente, durante el Consejo Negro, se resolvió que la princesa Rhaenyra permanecería en Rocadragón para recuperarse del parto, mientras el príncipe Daemon y su dragón Caraxes viajarían hasta las tierras de los ríos para hacerse con el bastión más grande de los 7 reinos, el castillo de Harrenhal. Tenemos amigos en las tierras de los ríos, dijo el príncipe. Aunque no todos osan aún mostrar sus colores. Necesitamos un lugar donde puedan congregarse. Una base continental amplia para albergar una hueste considerable.
y lo bastante fuerte para resistir ante las fuerzas que pueda enviar el usurpador contra nosotros. Mostró un mapa a los señores. Aquí, en Harrenhal. La situación geográfica de aquel alcázar serviría como punto de reunión de los leales a Rhaenyra, así como base de operaciones para el despliegue militar por tierra. Al mismo tiempo, en el mar, la flota de los Velaryon bloquearía la entrada y salida de mercancías de la bahía de Aguas Negras. En cuanto a los aliados potenciales, Daemon contaba con que la señora del Nido de Águilas, Lady Jane de la Casa Arryn, les apoyara en su causa, y Rhaenyra confiaba con ganarse el favor de Lord Dalton Greyjoy. Los Stark y el resto de norteños, si bien apoyarían a Rhaenyra en su pretensión al trono, la distancia que los separaba del escenario del conflicto era tan considerable que los negros no tenían esperanzas de que llegasen a tiempo para la contienda. Por su parte, la princesa Rhaenys estaba convencida de que su primo Lord Borros Baratheon también apoyaría a la princesa de Rocadragón, siguiendo la estela de su difunto padre, Lord Poremon, que apoyó su causa en el Gran Consejo del 101. Y con tal disposición, los cuervos volaron raudos a todos los rincones del reino. Un día más tarde, llegó Ser Steffon Darkling con la corona de Jaehaerys y Viserys, y se juzgó oportuno realizar una ceremonia de coronación para la princesa. 300 pares de ojos observaron cómo el príncipe Daemon Targaryen colocaba la corona del viejo rey en la cabeza de su esposa y la proclamaba Rhaenyra de la casa Targaryen, la primera de su nombre, reina de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. El príncipe se reservó, no obstante, el título de protector del reino, y Rhaenyra nombró a su primogénito Jaehaerys príncipe de Rocadragón y heredero al trono de hierro. Su primer acto como reina fue declarar traidores a Ser Otto y a la reina Alicent, aunque perdonó a sus hermanos y a su hermana Helaena, se hincaban la rodilla y le juraban lealtad. Mientras tanto, en Desembarco del Rey, el rey Aegon estallaba en cólera al enterarse de la coronación de Rhaenyra. «Mi hermana y mi tío son culpables de alta traición», declaró el rey. «Los quiero prendidos, los quiero encarcelados y los quiero muertos». Entonces envió al gran maestre Urwyl a Rocadragón bajo un estandarte de paz, con la intención de llegar a un acuerdo antes de asestar ningún golpe. Decidme, maestre, ¿recordáis a mi padre? ¿Recordáis a quién nombró heredera y sucesora? Dijo Rhaenyra cuando el gran maestre citó las condiciones de Aegon. Sí, Alteza, respondió Urwyl. Con vuestra propia lengua reconocéis que soy vuestra reina legítima. ¿Por qué entonces servís a mi hermano, el usurpador? Un gran maestre debe conocer la ley y obedecerla. Mientras el gran maestre protestaba débilmente, los caballeros de Rhaenyra le despojaron de su cadena y le obligaron a prosternarse. No traéis sino vergüenza y deshonra a esa cadena que portáis. Decid a mi hermano que tendré mi trono, o si no tendré su cabeza. Aegon II, de 22 años, era veloz en la cólera y lento en el perdón, y la negativa de Rhaenyra a aceptar su reinado lo enfureció. «Le ofrecí una paz honrosa y la muy zorra me ha escupido a la cara», declaró. «Lo que pase después será culpa suya». Lo que pasó después fue la guerra. Al príncipe Daemon Targaryen no le costó demasiado hacerse con el control de Harrenhal. En cuanto vieron que Caraxes, el guiberno sanguíneo, aterrizaba en la torre de la pira real, el castellano, Ser Simon Strong, arrió sus estandartes. El príncipe se hizo con la fortuna de los Strong y una docena de rehenes, además de tomar prisioneros a los criados del castillo, entre los que se encontraba una joven nodriza llamada Alice Ríos, una bruja de los bosques, decían algunos. Situado ahora en el corazón de los 7 reinos, Daemon convocó a todos los señores del Tridente. Miles de campesinos, soldados y caballeros se abrocharon el cinto de la espada y se pusieron la cota de malla rumbo a Harrenhal, aunque los señores del Tridente, con más que perder, tardaron en acudir. Poco a poco llegaron los Frey, los Blackwood, así como los Mutton, Piper y los Mallister, entre otras muchas casas, todos para unirse a la causa de Rhaenyra.
Sin embargo, hubo otros como los Bracken o la mismísima casa Tully de Aguas Dulces que decidieron entregar su espada a la causa de Aegon. Mientras tanto, en el nido de águilas aterrizaba el príncipe Jaehaerys como emisario para convencer a la señora del valle de que uniera sus fuerzas en favor de su madre. Lady Arryn había sufrido a lo largo de su gobierno varios intentos de derrocamiento por el hecho de ser mujer, además de que compartía con Rhaenyra la misma sangre por parte de madre, por lo que aceptó aportar sus espadas con una condición: una garantía de protección. Quería un jinete de dragón vigilando sus cielos, de modo que el príncipe Jace aceptó los términos en nombre de su madre, y así consiguió Rhaenyra la nada desdeñable ayuda de los señores del valle. En su viaje al norte, Jaehaerys Velaryon también obtuvo el apoyo de los Borrell y los Sunderland, de las 3 hermanas, y el del Lord Manderly de Puerto Blanco, no sin antes concertar el matrimonio entre el joven príncipe Joffrey y su hija más joven. La última parada tuvo lugar en Invernalia, donde el príncipe visitó a su joven y temible señor, Lord Cregan Stark, de 21 años. Para cuando Jaehaerys aterrizó en el bastión de los Stark, el otoño estaba bastante avanzado y los norteños se preparaban para el invierno. Algunos cronistas afirman que Cregan y Jace congeniaron enseguida, otros que el príncipe yació con una hermana bastarda de Cregan, llamada Sara Nieve, y que solo cuando Jaehaerys admitió haberse casado con ella, el señor de Invernalia retrocedió en su cólera. Sea cual sea la verdad, lo que sí sabemos es que Cregan Stark y Jaehaerys Velaryon alcanzaron un acuerdo que pasó a la historia como el Tratado de Hielo y Fuego, en el que el norte ponía sus espadas al servicio de Rhaenyra. Serían un total de 10.000 norteños, pero antes de bajar al sur, Lord Cregan dejó claro que debían almacenar su última cosecha para no pasar hambre cuando llegasen las nevadas. Menos éxito tendría el pobre Lucerys Velaryon en su visita a Bastión de Tormentas. Pensando que Lord Borros Baratheon sería un candidato más fácil de convencer, Rhaenyra envió a Lucerys a entablar la negociación. Pero al descender al patio del castillo, se encontró cara a cara con su tío Aemon Targaryen. El segundo hijo de Alicent había aceptado casarse con una de las hijas de Lord Borros a cambio de sus espadas. No obstante, Lord Baratheon escuchó de boca de su maestre el contenido de la carta de Rhaenyra, pero no tenía la misma visión que su padre sobre poner a una mujer en el trono de hierro, y el príncipe Lucerys tampoco era libre para aceptar un matrimonio. Por tanto, Lord Borros lo instó a que se marchara, pues el señor de Bastión de Tormentas, dijo, no era ningún perro al que Rhaenyra pudiera azuzar contra sus enemigos cuando le plazca. El joven príncipe Lucerys no perdió ni un instante en dar la vuelta y dirigirse a la salida. Pero entonces... «¡Quieto, Strong!», exclamó el príncipe Aemon Targaryen. «Antes tienes que pagarme una deuda pendiente. Tienes un cuchillo, igual que entonces. Sácate un ojo y te dejaré marchar». Ante la negativa de Luke a participar en cualquier confrontación, Aemon fue más allá en su amenaza y le aseguró que si no le quitaba el ojo, le quitaría la vida. Lord Borros, sin embargo, no estaba dispuesto a permitir el derramamiento de sangre de un portavoz bajo su techo, por lo que Lucerys no perdió la oportunidad y partió presto en busca de su dragón Arrax, que lo esperaba encogido bajo la lluvia densa que castigaba Bastión de Tormentas. Y todo hubiera terminado ahí, de no ser por la intervención de Marys Baratheon, la hija de Lord Borros a la que Aemon había rechazado. ¿Os quitó un ojo o una de vuestras pelotas? Me alegro de que hayáis elegido a mi hermana. Quiero un marido con sus partes intactas. Contraído por la ira, Aemon abandonó la sala circular y fue en busca de Vhagar. Se había desencadenado la tormenta. Los truenos sacudían el castillo, llovía a cántaros y de vez en cuando enormes relámpagos de un blanco azulado iluminaban el mundo como si fuera de día. Era un mal clima para volar, hasta para un dragón, y Arrax luchaba incansable por mantenerse en el aire cuando el príncipe Aemon montó en Vhagar y partió en su pos. De haber estado el cielo más calmado, el príncipe Lucerys podría haber huido de su perseguidor, pues Arrax era más joven y rápido, pero aquel día era tan negro como el corazón del príncipe Aemon,
por lo que los dragones convergieron en la bahía de los naufragios. Los que observaban desde la muralla vieron ráfagas de fuego a lo lejos y oyeron un grito por encima de los truenos. A continuación, las dos bestias se enzarzaron en el cielo hendido de relámpagos. Veigar era 5 veces mayor que su rival, además de una bestia veterana curtida en 100 batallas, por lo que con toda seguridad, la confrontación no duró demasiado. Nada sabemos de lo que sucedió en las alturas mientras los dioses desataban su cólera sobre la bahía de los naufragios, pero lo que es seguro es que Arrax cayó destrozado y lo engulleron las aguas embravecidas por la tormenta. Su cabeza y su cuello llegaron a la orilla, bajo los acantilados de Bastión de Tormentas, 3 días después, convertidos en banquete para cangrejos y gaviotas. El relato del cronista Champiñón afirma que el mar también arrastró el cadáver del príncipe Lucerys a la costa y que el príncipe Aemon le arrancó los ojos presentándoselos a Lady Maris sobre un lecho de algas. Al enterarse de la muerte de su hijo, Rhaenyra quedó devastada. En respuesta, el príncipe Daemon envió un cuervo a su esposa prometiéndole venganza. «Hijo por hijo», decía. Y es que cabe recordar que Daemon Targaryen había sido comandante de la Guardia de Desembarco del Rey y como tal, aún tenía amigos leales en la capital, no solo entre los capas doradas, sino dentro de los gremios de baja estofa e incluso entre los miembros del Consejo Privado de los Verdes. Gracias a la ayuda de su concubina, la prostituta Mysaria, Daemon reclutó a 2 verdugos para ejecutar la venganza. Uno era un ex sargento de los capas doradas, conocido como Sangre. El otro, un cazador de ratas al que llamaban Queso, que conocía los pasadizos secretos y puertas ocultas de la Fortaleza Roja como la palma de su mano. Así fue como ambos llegaron hasta la habitación de la reina Alicent, a la que amordazaron esperando la llegada de la reina Helaena y sus hijos. Cuando llegaron, Sangre y Queso cerraron la puerta, tomaron a los niños y exigieron a Helaena que eligiera uno de sus hijos para que fuera ejecutado. Ojo por ojo, hijo por hijo, dijo Queso. Solo queremos a uno para igualar las cosas. Al resto nos tocaremos un pelo de vuestras cabecitas. ¿A cuál preferís perder, Alteza? Cuando al fin comprendió aquellas palabras, la reina Helaena les rogó que la mataran a ella en su lugar. Una esposa no es un hijo. Tiene que ser un muchacho, contestó Sangre. Escoged o los matamos a todos. Entre súplicas, ruegos y sollozos, Helaena finalmente pronunció un nombre: Maelor. ¿La has oído, pequeñín? Tu mamá quiere tu muerte. Pero cuando Sangre alzó su espada, hizo justo lo contrario, y la espada hendió el aire cortando de un tajo la inocente cabecita del príncipe Jaehaerys, mientras Helaena gritaba ante el horror. Y así, la danza de los dragones entró en una nueva fase, en la que los corazones de los verdes y los negros no solo bailaban al son del rencor y la ambición, sino que fueron fustigados por un sentimiento más fuerte, profundo y devastador: la venganza. Y aquí concluye la primera parte de La Danza de los Dragones. Muy pronto tendréis disponible la segunda parte, donde viviremos batallas en tierra, mar y aire, así como el resto de crónicas cuyo enlace podréis encontrar fácilmente en la descripción. Gracias a todas las talentosas voces que han participado en estas crónicas y por supuesto agradecer también el apoyo de mis paladines juramentados, mis mecenas de Patreon y de mis espadas leales, los miembros del canal. No olvidéis darle a like si os gustó el vídeo y suscribíos para estar al día con todo el contenido del mundo de Hielo y Fuego.